Senyores, senyors, reprendrem la continuació d'aquesta tercera edició del Foro Immobiliari a Menorca. En aquesta següent part del nostre debat anem a focalitzar entorn a qüestions que són relatives al que creiem pot ser una part de la solució. Augmentar l'oferta i reiem també d'un major o millor accés al finançament. Per aquest motiu, avui ens acompanya na Isabel Petrus, ella és directora de Cases en Menorca i també és delegada a Menorca de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears. Bon dia i benvinguda. Bon dia. També és amb nosaltres Omar García, director del Centre de Negoci Immobiliari de CaixaBank a Balears. Bon dia i benvingut. Gràcies. I és amb nosaltres en Ricard Garriga, que és CEO de Trioteca, una plataforma que ens hi ajuda precisament a trobar, cercar el millor finançament en tema hipotecari. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Bé, la primera part ha estat bastant interessant. Hem exposat moltes coses i dades i el debat continua obert ratllant un poc de si són aquestes diferents mesures una part de la solució. Augmentar l'oferta i com ho fem i com accedim al finançament possible per ajudar a obtenir-ho. Començaré demanant a Omar la seva opinió. Bon dia. En primer lloc, volia demanar disculpas por no rayar menorquí, pero creo que me entenderé mejor en castellano. Le entendemos perfectamente, sin problema. Tengo que confesar que he vivido 2 años y medio en Menorca, y Menorca siempre ha estado unido con buenos recuerdos en mi vida. Hace 10 años fui el responsable de CaixaBank en Menorca, y esta época me trae muy buenos recuerdos de la época en Menorca. Así que cuando me dijeron de venir y participar, acepté y fue un placer. Yo os quiero contar cómo veo el mercado inmobiliario, cómo lo vemos en el banco, ¿vale? Para que veáis y podáis entender qué es lo que nos espera, qué es lo que nos espera. También quiero contaros cosas que se están haciendo. A lo mejor muchas no llegan a Menorca, pero se están haciendo cosas y vemos progreso. No sé quién lo decía, el de Fincas Yonga, que el participante de Fincas Yonga dijo, veo que se están haciendo cosas, pues se están haciendo cosas. A lo mejor no todas llegan y a lo mejor algunas cosas sí que las podemos ver en un futuro. Os cuento cómo se comportará el mercado, que es lo principal, ¿no? Oye, ¿cómo se comportará el mercado inmobiliario en Baleares y en España? Creemos que en el 2025 el mercado inmobiliario volverá a zonas de crecimiento. Volverá a zonas de crecimiento, ¿por qué? Apoyado en la bajada de tipos de interés. Ojo que aquí hay un tema de un nubarrón a largo plazo. Si alguien me preguntara, si algún amigo me preguntara ahora, ¿compro una casa ahora y firmo una hipoteca ahora o la firmo más adelante? Yo diría, pues es un buen momento para cerrar una hipoteca ahora, porque los tipos están muy bajos. Recordate el 2023 que veníamos de Euribor cercanos al 4,30, con lo cual 2025 es un año que volveremos a una zona de expansión inmobiliaria, ¿no? Tipos de interés bajos todavía, con ciertos nubarrones a largo plazo que puede hacer que la curva de tipos de interés se complique. Unos datos económicos en España bastante buenos, cierta recuperación en Europa, no del todo afectada por el tema de la guerra también, pero cierta recuperación en Europa. Con lo cual, ¿qué veremos en el 2025? Pues yo creo que veremos unas 650.000 operaciones de vivienda en España, unas 15.800 en Baleares y las 1.800, 2.000 de Menorca, más o menos. El año pasado, pensad que Menorca cayó 1.2, fue la única isla que cayó en nivel de ventas, ¿no? Muy poco, 1.2, en el Baleares crecimos 1.9 y es verdad que fue atípico el año, porque comenzó un año muy parado, ha comenzado un año muy parado y después, con la bajada de tipos de interés del BCE, se reanimó la compraventa de viviendas y con lo cual tuvimos al final un buen año. Esto es lo que esperamos. ¿Qué esperamos en el precio del mercado de la vivienda? Pues esperamos subidas cercanas al 6 en España y al 9 en Baleares. Este es lo que manejamos en subida de tipos de interés, de tipos de inflación en la vivienda, ¿no? Con lo cual, oye, ¿podemos trabajar en algo el mercado? Oye, muy poco. ¿Dónde podemos trabajar? ¿Podemos trabajar en algo en la demanda de vivienda? No, la verdad es que en la demanda de vivienda podemos trabajar muy poco. ¿Podemos prohibir las Golden Visas? Sí, las podemos prohibir. ¿Sabes pensad cuántas Golden Visas hemos dado en Baleares? 100. 100 en el último año. Es insignificante. 4 chinos que han comprado casas, ¿no? Entonces, olvidaos, no se puede actuar en la demanda. Se puede actuar en la oferta. Y es aquí donde tenemos que actuar.
tenemos que actuar en la oferta. ¿Y en cuál oferta? En la oferta de vivienda asequible. Este es nuestro gran desafío. Hace unos años hablamos mucho de vivienda de protección oficial y aquí tenemos que distinguir la vivienda asequible de la vivienda de protección oficial. La vivienda de protección oficial es la vivienda que hace el IBABI para gente social, ¿no? Pues, perdón, la vivienda social es la vivienda que hace el IBABI para colectivos especiales. La vivienda asequible es la vivienda que necesitamos todos los habitantes y esta es imposible de realizar y de desarrollar para las administraciones locales. Es imposible. Tiene que contar con la colaboración privada. La administración local no tiene fondos suficientes, no tiene pulmón suficiente para desarrollar, para dar solución al problema de vivienda asequible. Por eso están los pactos de colaboración con fondos privados. ¿Cómo se comportará la demanda? Pues la demanda se comportará al alza, ¿eh? La demanda se comportará al alza. Nosotros pensamos, mirad, las Baleares ahora mismo están cerca de 1.250.000 habitantes. Baleares y Canarias son las únicas comunidades autónomas que crecerán por encima de 2 cifras, de 2 dígitos en los próximos 5 años. Toda esta gente buscará vivienda. Tenemos un efecto demográfico importante. Lo segundo es la creación de hogares, ¿no? La creación de hogares. Vamos a crear en el 2025 10.000 hogares en Baleares. 10.000 hogares en Baleares. ¿Cuántas viviendas tenemos preparadas para salir al mercado? 3.600, que son las que se visaron en el 2024, que son las viviendas que nos encontraremos en el 2025 y 2026. Aquí sí hay un cambio. Aquí hay un cambio, que por primera vez vemos más viviendas plurifamiliares que unifamiliares. Vemos más pisos que villas. ¿Cuántos más pisos que villas? Pues 2.500 pisos y 1.100 villas. Esto era totalmente a la inversa, ¿eh? Eran 800 pisos y 1.100 villas en el 2023. Con lo cual, esto está cambiando, ¿no? Hay un cambio. ¿Cómo se comportará? Pues la demanda, ya he dicho, la demanda seguirá al alza. Otro efecto que es la creación de hogares. Toda persona que crea un hogar quiere una casa para vivir en ella, con lo cual el mercado seguirá teniendo la alza. Y por último, tenemos el efecto de la inmigración. Yo vivo en Mallorca. 4,5 millones de alemanes veranean en Mallorca. Con que solo un 1% de estos se enamoren de las islas, pues su demanda seguirá al alza. Y eso que Baleares ha caído mucho en la venta de extranjeros. Con lo cual, el mercado seguirá al alza, la demanda seguirá al alza y no podemos actuar sobre la demanda. Solo podemos actuar sobre la oferta. Hace un par de años, un año, la consellera Silvia nos reunió a muchos actores que participábamos en el mercado inmobiliario balear y nos dijo, oye, creo que fue José que lo dijo, que el presidente del Consejo dijo que las medidas se juzgan por sus resultados. Las medidas que se iban tomando no estaban de resultados. ¿Qué necesitáis para poner vivienda en el mercado? Y los promotores, porque son los que hacen las viviendas, son los promotores y que tienen la mala costumbre de querer ganar dinero, esa es una mala costumbre, pero quieren ganar dinero, son empresarios y son los que hacen la vivienda, ofrecieron una serie de medidas. Y una serie de medidas que empezamos a ver algunos frutos. ¿Qué se dijo? Liberar suelo. Oye, tenemos que poner suelo finalista en el mercado. Y esto se ha hecho, se pone suelo finalista. Ahora en Mallorca vemos suelo que estaba destinado a un gimnasio que hace 30 años estaba parado el suelo, que no se hacía, que se van a hacer 60 viviendas de VPL de precio limitado. La segunda cosa es que se dijo, oye, no consumas más suelo, pero el suelo maduro, ¿dónde está? Aprovecharlo un poco más, ¿no? Tenéis la suerte de que Mallorca está muy cuidado urbanísticamente, que Menorca está muy cuidado urbanísticamente, pero en Mallorca tenemos un skyline que tendríais que verlo. Vais por el centro y hay un edificio de 4 pisos, una planta baja, un edificio de 3 pisos. El skyline está totalmente desaprovechado. Con lo cual, no consumas más suelo. No se trata de consumir más suelo, pero sí de hacerlo más eficiente, igual a las líneas. La tercera medida que le propusieron los promotores y era aprovecha la conversión de locales comerciales en vivienda. Hay zonas que con la venta online, con las grandes superficies, han dejado de tener atractivo para los comerciantes y están degradando los barrios. La zona de General Riera, no sé, muchas zonas. Y deja convertir estas viviendas, estos locales en viviendas, que la gente los aproveche y que no estén cerrados hace muchos años. Pues otras medidas. Después, el Ayuntamiento de Palma, y esto es una medida que me ha gustado, el otro que me la contó Jaime Martínez el otro día, que es el alcalde de Palma, y me parece una medida muy buena. Mira, el Ayuntamiento de Palma tiene suelo para construir unas 600 viviendas. Lo que no tiene es dinero para 600 viviendas, pero suelo sí que tiene.
Y entonces lo que va a hacer es, lo saca a licitación y le dice a los promotores, construya usted 700 viviendas o 600 pisos a cambio de que los alquile usted a un precio tasado, no al precio que usted quiera, y yo le dejo el suelo. Usted paga la construcción y en un plazo de tiempo esta propiedad volverá a ser del ayuntamiento. Eran suelos que no eran viables, se ha hecho en Madrid y ahora se está haciendo en Palma, con lo cual empezamos a ver proyectos, empezamos a ver proyectos. Y esto es algo. Y por último, ¿quién hablaba del decreto? Es verdad que vivimos muchos decretos. El primer decreto fue el decreto de medidas urgentes y luego hubo modificaciones. La última ley que ha salido, la última modificación, revisa los importes y hace viable por primera vez. Uno puede tomar medidas, pero si no es atractivo para los promotores, ¿para qué sirve? La ley de expropiación de grandes tenedores, decidme cuántas viviendas creéis que aportó al mercado balear, al mercado de vivienda. 14. ¿Cuánto costó esta ley? ¿Cuánto se gastó en publicidad? Entonces, esta es la última ley. ¿Para qué sirve? ¿Qué hacemos esto? Hacemos que un producto sea atractivo para los que tengan que hacerlos. Entonces, si no, es que no veríamos este producto. Los bancos queremos financiar a los compradores. Tenemos un acuerdo firmado con el IBABI, por el cual creo que solo hay 2 entidades que lo han firmado, Caixa Colonia y nosotros, 3, me corrige, 3 hay firmado, en el cual nosotros financiamos hasta el 100% del valor de compra. Con lo cual, a su vez existen bonificaciones locales de impuestos que le permiten pagar un reducido de un 4. Esto no pasa en la vivienda nueva, que lo decías tú, José, creo, ¿no? Los impuestos en el IVA siguen siendo el 10%. Pues aquí a lo mejor habría que ver. Y otro tema que se ha hablado, y voy terminando, es el tema, por favor, el tema de la burocracia. El tema de la burocracia. Y los decía, un promotor compra un suelo y tiene que esperar, compra un suelo con una inversión, tiene que esperar 3 años sin ningún tipo de rentabilidad, para comenzar el producto y terminarlo. Esto es muy duro para un promotor, exacto, esa incertidumbre de cuándo tendrá la licencia. Claro, generalmente decían los bancos no entramos en suelo. Por el Banco de España, la normativa del Banco de España establece un sistema de dotaciones aceleradas cuando un banco financia suelo. Y el coste sería tanto de financiar un suelo para el tipo de interés que no lo hace atractivo. Hay otros actores, porque al final la financiación en promotores es poliédrica, tiene muchos lados, y existen fondos de inversión que sí que financian el suelo, entran en la primera parte y nosotros entramos en la segunda. Entonces, pero sí, es verdad que el tema de la burocracia encarece el producto final. Hace falta una revisión de los procedimientos de licencia que agilice la concesión de licencias. Las conversiones de locales a vivienda va por declaración responsable, ¿eh? No hace falta licencia. El propietario hace una declaración responsable con esto, con lo cual esto agiliza mucho el procedimiento. Y nada más, yo creo que vamos tomando medidas. Yo creo que hoy en día ningún grupo político del color que sea, puede no considerar a la vivienda como un problema. Yo creo que todo el mundo tiene vocación de dar una solución a este tema. Todo el mundo tiene vocación de solución a este tema. Cuidado con las medidas que protegen mucho al consumidor final porque terminan desprotegiéndola. Cuidado con este tipo de medidas. Tenemos que buscar una serie de medidas que favorezcan a todos los actores que participan en esto. Yo creo que habrá cambios, que pronto veremos cambios. Ojalá que puedan llegar aquí a Menorca. Y yo, no sé, las últimas noticias hablaban de 1.500 viviendas en Mallorca, donde tenemos una verdadera emergencia habitacional. Y muchas de ellas son en alquiler, ¿eh? Muchas de ellas son en alquiler de 900 euros. Que 900 euros para Mallorca es algo imposible. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per el seu temps. Isabel Petrus, minuto de juego, resultado. No sé. Bueno, pues a mí me toca hablar después de una persona que ha abierto puertas a la esperanza y yo tengo que deciros sinceramente que os voy a pedir que me guardéis un secreto que no os va a gustar y a mí tampoco. Este debate, el anterior y los que vendrán después, ya los hemos perdido. Nuestra sociedad ha perdido una ocasión magnífica de irse adaptando a las necesidades reales que tiene, y entre ellas la vivienda es una necesidad absolutamente fundamental. La falta de vivienda está creando bolsas de pobreza y está reduciendo lo que se ha considerado durante muchísimo tiempo la clase media cada vez más
y llevándola a un límite, a un punto de tener que ser parte de estos 1000 solicitantes que decías tú, Águeda, acuden al IBABI buscando una solución que no encuentran en la calle. El estado del bienestar se ha convertido, sinceramente, en un espejismo, una historia del pasado, como comentabas tú, José. Había unos años en que podíamos comprar, hoy se ha vuelto muy difícil, y pagar un alquiler también. 900 euros, que es cierto que en Mallorca es un milagro encontrarlos, para algunas familias es un milagro poder pagarlos también. Es decir, una familia con un par de niños, 2 sueldos base, el mundo se ha vuelto muy complicado y hay que tener en cuenta que la vivienda es el factor de empobrecimiento más alto que hay en este momento y lo reflejan así los estudios de Cáritas cada año. Entonces, para mí personalmente, que vivo el drama diario de las personas que vienen a la oficina buscando vivienda y que ves que no habrá solución, creo que estamos en un auténtico estado de emergencia. Si nos sirve de consuelo, no es una emergencia en Menorca, no es una emergencia en Baleares, es una emergencia mundial. Donde hay trabajo, falta vivienda. Y sobra vivienda y es barata, donde no hay trabajo ni conexión a Internet siquiera para poder hacer teletrabajo algunos. Es decir, la España vacía nos ofrece un caudal de viviendas baratas. A veces, por curiosidad, me paseo entre estas ofertas y pienso, Dios mío, ¿quién las pillara, no? Y en cambio, donde hay trabajo, donde nos podemos ganar la vida dignamente, cada vez es más difícil vivir dignamente y lo es por el tema de la vivienda. Y yo creo que ahora, en este momento, estamos en un debate los tres en el que básicamente estamos hablando de financiación y yo creo que con esto estamos empezando el problema un poco por el tejado. Es decir, damos soluciones para comprar, pero el problema que tenemos es que en este momento, si tienes hambre y te dan 1 euro, dices que bien, voy a comprar pan. Pero ¿y si no hay pan? El euro no te lo vas a comer. O sea, en este momento el principal problema que tenemos es que no hay vivienda. El segundo problema es que es cara. Y el tercero es que hay que encontrar financiación. Pero para mí, la financiación y las ayudas que han sido inestimables para que bastantes familias pudieran comprar, que lo hemos comprobado, lo hemos vivido, con la cantidad de personas que se han acogido a estas ayudas del aval, o las ayudas en la reducción de impuestos, es fenomenal, es fantástico, pero no hay producto que comprar. Entonces, a partir de aquí, hemos de ir a cuál es la madre del problema que en este momento tenemos aquí. Y la madre del problema, como os digo, es la construcción. Si miramos desde el punto de vista nuestro profesional, de los que cada día atendemos a clientes, hay 3 sectores muy diferenciados en la sociedad. Un sector es el sector alto, el sector que compra, si no la primera, la segunda, la vacacional, tal, no necesitan nada, van sobrados y afortunadamente dan trabajo a un montón de gente de las islas, con lo cual, bienvenidos son y sean. Luego hay un sector que es esta clase media, en la que los españoles tenemos la costumbre de incluirnos todos somos clase media, pero que, como os digo, nos va fallando y cada vez va reduciéndose y sería magnífico que se redujera por la parte alta porque cada vez tuviéramos más dinero, pero desgraciadamente es al revés. Se reduce y nos vamos empobreciendo. Y luego están las personas que inevitablemente tienen que recurrir al IBABI porque la vida les ha llevado a situaciones pues, en las que no serán capaces, siempre había sido así hasta ahora al menos, ¿no?, de poder defenderse, autodefenderse por sí mismos, por una carga de una enfermedad, de familias, es igual, por el motivo que sea. Estas personas siempre las ha podido amparar y eran menos el IBABI, y con el impuesto que pagamos todos, que para esto pagamos, era un problema que el Estado resolvía a nivel nacional con las viviendas de protección oficial. Hoy no dan abasto porque además, entre otras cosas, se han dejado de fabricar durante muchos años. Hubo un frenazo significativo en Baleares en la construcción de viviendas de protección oficial. Hoy pagamos las consecuencias y, lógicamente, esto nos lo vuelve muy complicado. Pero yo creo que el gran olvidado, y quizá recientemente con lo de las ayudas en la compra y la rebaja de impuestos se ha hecho algo en este sector, es este sector medio, el que preocupa. Hijos de familias que han visto un nivel de vida más que aceptable, bueno, porque hasta ahora no nos olvidemos,
Desde los años 50 hasta ahora, la evolución siempre había sido a mejor. Y hablo de la sociedad menorquina especialmente y podría generalizar con la balear en general. Cada generación, y hablo de gente trabajadora, ha podido vivir un poco mejor. Hemos podido dar estudios a los hijos, se ha podido comprar una casa, hemos ido avanzando. Por primera vez nos encontramos con una generación que de momento está dando un paso atrás significativo. Es cierto que han cambiado los valores y también influye. Siempre hemos sabido que para comprar una casa tenías que hacer un gran esfuerzo. Es decir, el iPhone último modelo, los viajecitos a Camboya y una serie de cosas no suelen ir ligados a poder comprar una casa. Al menos entre la gente joven, porque o filas o dabanas, como decimos en menorquín, no podemos dar abasto a todo. Y el espíritu del sacrificio y del trabajo que se nos inculcaba a nosotros cuando éramos niños, y hablo de muchísimos años atrás, hoy ha desaparecido. Es decir, hemos criado los hijos como los reyes de la casa, entonces lógicamente en la calle también quieren ser los reyes y quieren tenerlo mejor, hay un bombardeo continuo de publicidad. Vivimos un mundo muy diferente, donde el esfuerzo necesario para comprar se vuelve complicado, pero esto es solo una parte del problema. La otra parte es que los sueldos son lo que son y el precio de las casas son los que son. Entonces, algo no encaja, algo no cuadra y estamos en una encrucijada complicadísima para prever un futuro mejor. Porque nuevas casas, aunque regalemos el suelo, en Menorca podemos encontrar todavía solares con una repercusión de 500, 600 euros por metro cuadrado edificable. No tiene nada que ver casi con lo que es el coste global de la construcción de la vivienda. Y el problema de tener, como tenemos, tanta falta de mano de obra. Esto nos lleva a qué es lo que necesitamos para tener primera vivienda. O sea, ¿qué nos planteamos nosotros? ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero el suelo. Como os digo, sigue habiendo algunas bolsas de suelo aquí, algunos solares. Se podrían construir unas cuantas viviendas en Baleares. Y se podría fabricar suelo adaptable. Algunos decretos de los que se han hecho de poder usar solares que tenían usos, diríamos, sociales o de otro tipo, es una buena medida. Aquí nos encontramos con que lo que se aprueba en Mallorca pasa el filtro del Consell y luego, al ser aplicable a lo que cada ayuntamiento decida, pasa otro segundo filtro que en algunos ayuntamientos no parece que tenga ninguna intención de llegar y en algunos quizá llegue. Pero el suelo, donde la administración es importante. La agilidad en las licencias y trámites. La administración absolutamente imprescindible. La financiación adecuada para el promotor. Y aquí, si me permitís, abriré un nuevo paréntesis porque hoy en día está claro que la construcción tradicional va desapareciendo. Hemos de ir hacia lo que es la construcción industrializada absolutamente. Es decir, prefabricar lo que vamos a hacer, guardarlo en un almacén, acumularlo y cuando lo tenemos hecho, ir y lo plantamos y construimos en pocos días. He vivido un solo caso en Menorca de este tipo, porque también se ha construido muy pocos pisos y lo he visto no tan rápido como lo estoy diciendo ahora, pero ¿cuál es el problema con el que se encuentra el constructor que quiere trabajar este tipo de obra? Para empezar, no hay seguros que cubran estos almacenamientos de material. Para continuar, la financiación de un promotor hoy empieza por ser propietario del solar. Lógico, algo has de arriesgar antes de que te pongas a producir, ¿no? El solar es tuyo. Pero luego se te va pagando a medida que se van haciendo certificaciones de obra, periodos de obra. Esta es la tradicional financiación. Claro, si tú has de comprar todo el material, prefabricar todo el material, tenerlo en un almacén con tus propios recursos, porque esto no está previsto en una financiación actual, ya tenemos una cosa que hemos de cambiar, el sistema de financiación de los promotores. Yo creo que esto es uno de los pasos importantísimos que tendréis que dar la banca, es decir, si queremos, y no tenemos más remedio, no se ven visos de cambio, ir hacia la construcción industrializada. Entonces, estudiemos cómo garantizar, cómo financiar y cómo asegurar este tipo de construcción, que para mí es importantísimo. Y dejar de demonizar al promotor. Es decir, el Estado, el IBABI en nuestro caso, podrá hacer viviendas para un sector determinado, pero hay un gran sector que dependerá de que haya promotores que quieran construir para vender o para alquilar. Por tanto, no demonicemos y busquemos ayuda juntos, porque no hay más remedio. La privada y la pública tendrá que ir junta para salir de esta crisis. Luego nos vamos al último paso, y se ha hecho alguna referencia. Compras una obra de piso nuevo, un piso nuevo, no vas a tener
la reducción que te ponen normalmente en segunda mano, las que estábamos hablando. Aquí pagas sobre un piso que como mínimo cuando esté terminado te va a costar 300.000 euros y será de 2 dormitorios y poco más, vas a estar pagando un 10% de IVA y un 1,5% de actos jurídicos documentados. Esto quiere decir que un piso de 30.000 euros se va a casi 35.000. La financiación el IVA depende del Estado, el ITP depende del Gobierno Balear. Entonces, yo creo que se tendría que hacer un esfuerzo importante en intentar esta reducción también en primera vivienda. Yo ya no hablo de inversores, hablo primera vivienda, que este IVA también se redujera de forma significativa. Que hablemos de un 11,5% de impuestos sobre un precio de 300, de 350, son 50.000 euros más que estamos hablando, y ahí están, ¿eh? Entonces, favorecer lo que estamos hablando, la construcción industrializada, por rapidez, por abaratamiento de costes, intentar reducir la presión fiscal, aligerar el tiempo de espera para las licencias y para las obras, con todo esto, de común acuerdo, y trabajando para atraer otra vez a gente, promotores que se han ido aburridos de esta isla por lo que han tardado en tener una licencia, por los problemas que han tenido, es una forma de intentar abaratar. ¿Qué va a pasar? No todo el mundo va a poder comprar un piso de 300 o 350.000 euros, pero saldrá de un piso que a lo mejor costará 250, 260, con lo cual este otro piso irá al mercado de alquiler o de la venta de segunda mano. Por tanto, absolutamente imprescindible que se construyan pisos. Y todos los factores que he dicho ahora creo que son fundamentales. Pero, aparte del solar, aparte del promotor, aparte de la agilidad de la administración, yo creo que lo que es el ingrediente absolutamente imprescindible, necesario, inevitable y en el que nos va la vida, porque esto puede acabar en una revuelta de muchísimo cuidado, la gente no vivirá debajo de puentes y además nosotros tampoco tenemos puentes en la isla. Por tanto, ¿cuál es el ingrediente absolutamente imprescindible? El compromiso social y la ilusión por hacer todo esto que estamos hablando. Y el compromiso no ha de ser reuniones vacías, no ha de ser hablar y dar vueltas. El compromiso ha de ser crear de verdad un equipo de trabajo, dejando de lado cualquier ideología política, porque el problema está por encima de las ideologías de todo el mundo, y ir a buscar soluciones. Trabajar seriamente en buscar soluciones, porque hagamos lo que hagamos, y esto es el peor mensaje de todos, y es el último que dejo ahí, hagamos lo que hagamos, llegaremos tarde. Aunque consiguiéramos hoy mismo ponernos a trabajar y fabricar viviendas, cuando estén aquí, en 3 años, si somos muy optimistas, en 5, si somos más realistas, el problema se habrá duplicado o triplicado, porque la tendencia a crecer sigue estando. Por tanto, compromiso social, ilusión y ganas, y saber que verdaderamente nos jugamos la vida, porque todo este lujo de viviendas del que vivimos, que da trabajo y tal, todo esto que al final ha hecho que Menorca, en lugar de ser una isla de emigrantes, sea una de inmigrantes, porque es lo que somos, emigrantes tradicionales durante muchos años. Hemos vivido, hemos tenido que salir a buscar trabajo porque la isla no daba para más, exceptuando estos 50 años del siglo pasado en los que la bisutería y el calzado nos permitió decir que pasábamos del turismo, pero luego esto también acabó y acabamos en el turismo. Todo este entramado que necesitamos, hotel, boutique hotel, casas individuales, gente con dinero que venga a la isla y que lo gaste, necesita gente que trabaje. Y si la gente que viene a trabajar no encuentra vivienda, nos encontramos con que no damos los servicios necesarios. Entonces la isla será maravillosa, pero no me imagino a ningún señor que se ha gastado 2 millones o 3 en una casa limpiando su propia piscina. Por tanto, o nos ponemos a trabajar con ilusión y con compromiso social, o sinceramente no llegaremos a ninguna parte. Gracias. Ricard, el teu torn. Molt bé, se'm sent? Sí, Jo quan... castellano, disculpar, si os parece. Sí, sí. O como vulgueu. Yo cuando he llegado aquí he venido muy contento y muy feliz de estar en Menorca. No soy de aquí, soy de Barcelona. Pero veo el ambiente complejo, ¿no? Tanto todos los ponentes anteriores y tanto Isabel como Mar, evidentemente aprovechando que tenemos al Consell, pues evidentemente que tienen gran parte, pero sí que vengo mucho más optimista
y vengo a daros un poco de luz de esperanza, ¿vale? Porque la esperanza es lo último que se pierde. Dicho esto, felicitar a Águeda por todo el trabajazo que están haciendo. No era consciente, sinceramente, y ver los números. Evidentemente, tú lo has dicho, no es suficiente, evidente, però, ostras, no estamos tan mal, no? Por lo tanto, s'està treballant molt per fer i donar suport a totes les famílies que ho necessiten. Perfecte, pero sí que es cierto, y lo has dicho muy bien, porque cuando Sebel mencionaba y ha hecho especial hincapié en el IVA, yo también me meto con el ITP, ¿no? Porque IVA, obras nuevas, realmente el porcentaje es muy pequeño. Vamos al ITP. El ITP, por suerte, en Baleares tenéis este rango, pongamos de media el 10%, como en Valencia, Cataluña, etc. A ver, Salimos del 8. Sí, a partir... 4 los jóvenes. Exacto, partís del 8... Exacto, y luego vais para arriba. Pero determinadas 8, condiciones. perfecto. Exacto. Cataluña es el 5, no olvidemos que Madrid, Comunidad de Madrid, súper potente, es el 6, y encima bonifica, etc. Es igual. Lo que digo al final es que, mirando Idealista, portal, sin hacer publicidad, veo que en Menorca, pisos o casas de menos de 200.000 euros, hay publicadas 66. Por tanto, es un 3%. Mare meva. Si hago la comparativa con Barcelona, en Barcelona hay... Barcelona, teóricamente, ciudad carísima, ¿no? Que todo el día nos estamos quejando, que todo el mundo sube mucho, es el 13. Ostras, o sea, en Barcelona hay más opciones de comprar un piso de 200.000 euros para abajo que en Menorca. Atención. Viviendas de 200 a 300 hay el 12. Y de 300 a 600 hay el 30. Más de 1.200.000 es el 23. De unido, ¿no? No está mal. Opciones que hay para... A ver, el mercado es oferta y demanda. Tenéis y tenemos el gran problema que Menorca es la mejor isla del mundo, y lo digo desde fuera porque evidentemente no es. Si fuera una isla fea no tendrías estos precios, ya os lo digo ya. Por lo tanto, aprovechemos esto para cuidar a la gente de aquí, ¿no? Este es el principal mensaje. Entonces, ¿por qué no grabar más a la gente que venimos de fuera, ¿no? Con unos importes elevados, grabarlos más, ¿no? A lo mejor José me dice que no, pero por la cara que te he visto, pero... Evidentemente que sí. Pues vamos a más, ¿no? Pero os digo más, porque en el sentido de, oye, ¿por qué no ayudamos a los locales, ¿no? La gent d'aquí, vivendes de menys de 300.000 euros, pongámosle 0. Evidentment, només per la primera vivenda. Si és inversió, evidentment que no. Pero ayudemos también desde el Consell a todas las personas que lo necesitan con el objetivo de, números redondos, si en Baleares se recaudan 600 millones aproximadamente de ITP, oye, pues hagamos los números necesarios para subirlos de arriba y bajarlos de abajo para que se obtenga exactamente los mismos ingresos, para que evidentemente sea tan ingreso, pero ayudando directamente a las familias. Al final, el Excel lo aguanta todo, ¿no? Y opinar desde fuera está chupado. Evidentemente, no estoy en vuestros pies, que es más complejo, ¿eh? Pero sí que, oye, ayudemos a la gente que más lo necesita. Evidentemente, la vivienda de protección oficial es necesaria, pero es muy complejo, porque construir, Déu-n'hi-do, no es fácil. En cambio, bajar el ITP a 0 a 66 viviendas, oye, pues tampoco no ve de aquí, ¿no? Y aparte son baratas. Bueno, pues es un titular bastante interesante. 292 de 200 a 300.000 euros. Bueno, tampoco ve de aquí, ¿no? Por tanto, si subimos un puntito, solo un puntito, no lo sé, no he hecho la matemática, a las 551 viviendas que hay de más de 1.200.000, seguramente le podríamos poner a 0 de las 300 para abajo. ¿Vale? Yo vengo de fuera a opinar, que es muy fácil, ¿eh? Pero ahora vengo a hablar de mi libro y os explico qué es Trioteca. Dicho esto, vengo más positivo. Básicamente porque Trioteca lo que hacemos es, somos un prescriptor hipotecario, y la mayoría de gente seguramente dirá, ¿y esto qué es? Evidentemente Omar lo sabe, pero el resto diréis, ¿esto qué es? Prescriptor hipotecario, somos un canal de captación de hipotecas para los bancos. Como sabéis, bueno, os lo explico. El 25% de las hipotecas que se han firmado en España el último año, 25, una de cada 4, viene de empresas como nosotros. No van directamente al banco, sino que van directamente a través de
prescriptores hipotecarios. Si os digo la palabra broker, seguramente os sonará más, ¿no? El broker de hipotecas de toda la vida, sí. ¿Qué diferencia tenemos principalmente? Que somos digitales y no cobramos nada. Repito, no cobramos nada al cliente. El broker hipotecario, evidentemente, ha existido toda la vida y continuará existiendo, evidentemente que sí, pero los que no cobramos nada, cada día somos más y cada día tenemos una cuota muy relevante. Con Caixa, en este caso, somos el principal proveedor de hipotecas digitales en Caixa, en todo el Estado. Y lo que hacemos básicamente es, que eso lo entenderemos todos, es somos mayoristas de las hipotecas. Al ser mayoristas tenemos mejores precios. Caixa nos da mejor precio a nosotros que la propia oficina, por ejemplo, o el resto, o todos los bancos. ¿Por qué? Porque vamos a volumen. Y no es lo mismo negociar una hipoteca en la vida que negociar 100 hipotecas cada día, ¿no? Entonces, si lo hacemos con un banco está bien, si lo hacemos con todos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque al final, y os doy medias, el año pasado en España se firmaron 1.600 aproximadamente, son 1.572, pero 1.600 hipotecas cada día. Repito, 1.600 cada día. Hoy estamos en torno a las 1.800 cada día. No estoy contando fines de semana porque evidentemente los bancos y los notarios y nosotros estamos cerrados, ¿eh? Por lo tanto, ostras, ha habido un aumento bastante relevante. Entonces, respondiendo a la pregunta de Omar, que opino exactamente lo mismo, cuando un amigo nos dice, oye, ¿compro ahora o me espero fin de año? ¿Por qué? Comprar ahora el Euribor, oye, los tipos bajan, ¿no? 2,75, perfecto. Seguramente bajarán más, no lo sé, ¿no? Pero el Euribor está en el 2,4, 2,5, como que no baja, ¿no? ¿Y por qué? Vemos que las hipotecas fijas cada día están más bajas. Y tenemos hipotecas fijas por debajo del Euribor. Entonces, un poco es una anomalía, ¿no? Porque no, lo piensas, económicamente no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué veremos a final de año? Una tendencia bajista. Cuando bajan los tipos de interés, incluso las hipotecas fijas, lo que estamos dando es más acceso a que la misma familia con los mismos ingresos se pueda permitir una casa más cara, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo de interés baja, por lo tanto la cuota baja y el DTI, el ratio de endeudamiento, se mantiene. Entonces, ¿tendremos hipotecas más bajas a final de año? Sí, pero cuidado, cuidado, que a final de año se prevé esta subida de precios. Por lo tanto, si miramos los números, INE, el incremento interanual del diciembre del 24 a diciembre del 23 fue la subida del 11,3. Este año, lo has dicho, ¿no? Nosotros decimos que estamos en torno a lo mismo, un 12 o un 15, incluso en algunos sitios y Baleares en especial. Así que comprar una casa, lo que siempre decimos es, en el momento que te enamoras de la casa, cómprala directamente. ¿Por qué? Porque en el futuro seguramente subirá, sí, pero la hipoteca pagarás menos, pero al final más o menos te va a salir lo mismo. Así que, ¿qué es lo que hemos venido a hacer aquí? Al final hemos venido a dar transparencia a todo el sector. Para dar los datos, números redondos del Banco de España, cada oficina de banco firma 1,8 hipotecas cada mes. Repito, cada oficina, a nivel estadístico, firma 1,8 hipotecas cada mes. Hay bancos más eficientes, como los Caixa, y hay bancos menos eficientes, pero es esto. Nosotros en este caso firmamos decenas de hipotecas cada día. Al final, al firmar decenas de hipotecas cada día, al final al banco le costamos muy poco porque no tiene oficina, simplemente nos llama y nos dice os doy 500 millones para este tipo de precios, somos empresa tecnológica, por lo tanto afinamos mucho la data. Por ejemplo, ¿no? Pues personas en el código postal de Menorca que trabajen en empresas con este CNAE, que cobren de tal a tal, que tengan un hijo y que tengan no sé qué, tenemos la data y por lo tanto a estos les ofrecemos X precio. Lo hacemos mucho más rápido que el banco y al final ayudamos a meter muchísima tecnología dentro del banco, porque hoy en día las hipotecas están haciendo como hace toda la vida, ¿no? El mirar los papeles, la nómina, las rentas, etcétera. Hoy en día es posible y con Caixa en muy breve lo veréis y notaréis la diferencia, que haciendo 4 clics tienes el OK o KO aprobado de riesgos. Por lo tanto, ya no hace falta ir oficina por oficina que te den el precio, sino que vamos directamente central y aplicamos a todos los bancos para tener mejor precio. Dicho esto, a nivel de números, según el INE, la hipoteca media firmada fue del español medio
3,3, obtuvieron una hipoteca fija al 3,3, nosotros estamos dando hipotecas fijas un punto por debajo de esto. Un punto por debajo, 2,3, lo que significa es que una hipoteca de 200.000 euros, cada punto de diferencia, estamos hablando de 100 euros cada mes. ¿Qué estamos haciendo? Dando mayor acceso a mayores familias, cada vez le damos mejores precios, por lo tanto, y trabajamos muchísimo para dar este acceso a todo el mundo. Así que encantado de hacer negocio con todos los bancos, especialmente con Caixa también. Y vamos, y muchas más hipotecas, por favor. Gracias. Moltes gràcies, Ricard. Anem a continuar amb el foro. Anem un poc malament de temps, però no volem perdre ocasió i oportunitat. Voldríem convidar el conseller de Vivenda, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, José Luis Mateo Hernández, que ens acompanya avui per allà d'Alquiler Seguro. Gràcies. Luis, muchas gracias por la presentación. Director de la cadena SER Baleares, Josep, querido amigo, muchas gracias por la invitación. Quería agradar a Inés, delegada Alibabi. No sé si nos queda alguna otra autoridad en este momento en la sala, pero en cualquier caso, intervinientes y ponentes, la verdad es que ha sido un auténtico placer. Y siempre digo que cuando vas a un lugar, simplemente escuchando, siempre hay que tomar buena nota y aprender. Y de nuevo tomamos buena nota y desde luego aprendemos. Y la primera conclusión que querría poner sobre la mesa es que no nos vamos a rendir. Lo digo así de claro y abiertamente. Como Govern de les Illes Balears es una gran responsabilidad, porque es verdad, es una materia a la que nos enfrentamos. Yo prefiero hablar de desafío, prefiero hablar de reto. Prefiero hablar de un objetivo a alcanzar. Y creemos y sabemos, somos muy conscientes, todos, del desafío al que nos enfrentamos. Muy conscientes. Ha quedado patente en todos y cada uno de los intervinientes en esta brillante jornada, de la que luego, insisto, doy las gracias a la cadena SER por la invitación. Ha quedado patente en todos y cada uno. Ha quedado patente también que en algunos casos hay cierto desasosiego y pérdida de esperanza. No podemos perder la esperanza. Y desde luego, a lo mejor es verdad que desde la clase política en algunas ocasiones podemos conducir hacia ese resultado. Pues yo estoy aquí, desde luego, y digo personalmente en nombre de nuestra presidenta Marga Proens, para tratar de haceros ver que el camino del compromiso y de la ilusión que ha señalado Isabel, ese es el que nos mueve para trabajar en esta materia. Desde luego, insisto, somos muy conscientes y desde luego disponer de un gran equipo de trabajo para asumir el reto es imprescindible. Y no solo eso, no solo un gran equipo, porque es verdad que bajo las 4 direcciones que están en esta consellería, que es una gran consellería que tiene que ver con vivienda, con territorio y con movilidad, lo cierto es que contar con un equipo es un ingrediente esencial. Pero no solo es importante el equipo. Es importante la implicación de todos, porque este es un desafío que nos atañe a todos. Y creo que esto también ha quedado muy claro. Nosotros lo que nos comprometemos es a poner sobre la mesa muchísimo trabajo. No vengo con promesas. No voy a prometer nada. Lo que voy a poner sobre la mesa son datos. Son datos y trabajo hecho. Y aquellos retos y aquellos problemas y aquellas situaciones que puedan surgir en el día a día, a partir de concretos elementos o concretas situaciones particulares que se puedan dar en cada una de nuestras islas, desde el Govern y desde aquellos que tengan competencias, desde luego, van a ser asumidas y van a ser tratadas como se merecen. Porque es un problema, el problema de unos es el problema de todos. Y en este sentido, insisto, garantizo el compromiso y la ilusión de este Govern por asumir el desafío. Y eso sí que me gustaría que quedara claro, porque es verdad. ¿Cuál sería mi objetivo de hoy? El que al final, José, vuelvas el año que viene. Porque
yo no voy a hacerte ninguna promesa. Lo que sí yo creo que es, con las medidas que se han puesto sobre la mesa, va a haber más y mejores resultados. Pero no te lo prometo. Yo creo que va a ser fruto del trabajo. Nada más que del trabajo. Y en este sentido, sabemos que, insisto, la respuesta ante este desafío debe ser, por una parte, contundente, o sea, con adoptar medidas urgentes, medidas valientes, medidas que no se hayan adoptado antes y, en la medida de lo posible, consensuadas. No soy, y quien me conoce y quien ve mi labor en el Parlamento o en el día a día en la Consellería, no soy de mucha comparativa con lo de antes, ni lo de ahora, ni lo de después. Pero simplemente sí que creo que fiarlo todo, como se ha hecho en las últimas legislaturas, simplemente decir, fiarlo todo a una única solución, que es la promoción pública de vivienda, creemos que ese no es el camino. O sea, no es el camino. Ojo, eso no significa, es que acaso este gobierno ya no cree en la promoción pública de vivienda. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y creo que Águeda Reynés ha dejado bien claro, negro sobre blanco, que la apuesta de este gobierno como la promoción pública es clarísima. De hecho, se ha reforzado la apuesta por la promoción pública de vivienda. Y acabada esta legislatura, nunca se habrá hecho tanta vivienda pública en Menorca en la historia. O sea, la apuesta es muy clara. ¿Pero es la única solución al desafío? No. Y aquí se han puesto muchas de las soluciones. Omar ha sido muy claro. O sea, la necesidad de la colaboración público-privada, esto no es una opción, es una obligación. Necesitamos de la promoción, de la ayuda del sector privado. Es absolutamente imprescindible. Y eso, lógicamente, luego lo conectamos con la labor que realizan, entre otros, las entidades financieras o quienes acaban de intervenir. Es imprescindible contar con financiación para promotores y para el destinatario final de la vivienda. También para los particulares, para nosotros. Pues también les ruego que no se olviden. O sea, yo ahora aquí mismo estoy hablando en el nombre de la presidenta y consciente del desafío, pero muy orgulloso de asumirlo. Pero también les hablo como ciudadano. Yo también necesito y quiero una vivienda. Y soy consciente, no es que digan, no, los políticos no entienden, porque no sufren, porque no saben, porque no... No. Estamos todos en el mismo barco y esto también es una cosa que me gustaría transmitir. Y que los problemas de aquellos más vulnerables también son problemas para nosotros. Porque es un problema como sociedad que debemos asumir y que debemos solventar. Y por lo tanto, lo que sí quería decir, y un poco también como una de las conclusiones que han surgido de las 2 mesas de debate. Creemos que el principal problema al que nos enfrentamos clarísimamente es un problema de oferta. Clarísimamente. Lo ha señalado muy bien Omar y muchos de los intervinientes. Es que la demanda ya está ahí. El problema es la poca oferta de vivienda. Y volvemos a repetir. Si al final lo fiamos todo a una única solución y encima hacemos poca promoción pública de vivienda, pues no encontramos la respuesta. Por eso, insisto, acogemos y tenemos que tirar de la iniciativa privada, porque es otra conclusión clarísima. La administración pública sola no es capaz de hacer frente a esta situación. Pero no solo porque no pueda estructuralmente, es que es inasumible. Por más personal, es inasumible que esta situación pueda solventarse solo desde lo público. Lo que tenemos que hacer desde lo público es facilitar. Lo que tenemos que hacer desde lo público es no poner palos en las ruedas. Lo que tenemos que hacer desde lo público es facilitar el acceso a la vivienda. Hombre, hablando de tipos impositivos. En lo que respecta a nuestros impuestos, el ITP, que ha salido a colación hace apenas unos minutos, en nuestra comunidad autónoma, el gobierno de Marga Proens, como saben, a menores de 30 años, este impuesto de ITP está bonificado al 100%. Al 100%. Y hasta 35 años al 50%. O sea, ya hablamos de ese 2%, porque ya el tipo general ya está reducido para el resto en 50%. Y luego, por ejemplo, se ha hablado también de por qué no además potenciamos
la adquisición por, pues de la clase media, en la que todos, es verdad, nos gusta incluirnos todos en esta clase media, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Baleares es que ya tenemos el tanto por ciento más alto para viviendas de lujo. El 12% para las de más de 1 millón y 13% para las de más de 2 millones. O sea, quiero decir, se está trabajando desde el punto de vista impositivo y nosotros desde aquí reclamamos del Estado central una rebaja del IVA. Claro que sí. Porque sabemos del estado de emergencia. Y vuelvo a repetir, no quiero hacer ni leña del árbol caído, no, simplemente digo, mira, esto es lo que hay, esta es la situación, pedimos rebajar IVA y pedimos, y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, rebajamos los tipos impositivos aquí. Y en cuanto a si ha habido cambios o no, en la primera de las comparecencias, José estaba absolutamente desesperanzado, yo creía que a lo mejor se nos iba a desmayar aquí, porque te he visto ahí pesimista, totalmente pesimista. Y yo entiendo que hay datos y que hay situaciones que si luego nos ceñimos también, a veces a lo que surge, a lo que vemos en los medios de comunicación, pues también es cierto que ahí pues a lo mejor trasciende determinadas situaciones en las que, oye, pues hay mucho trabajo detrás que está dando buenos resultados y que debería hacerse notar. Yo estoy desde luego más en la línea de lo que ha dicho Omar, que ya hay un cambio de tendencia y que empezamos a notar un cambio de tendencia, no tengo ninguna duda al respecto. Y es verdad, no hagas siempre lo mismo si no quieres obtener siempre los mismos resultados. Y aquí desde el Gobierno de Margaprones, desde el minuto 1, en 6 meses estaba aprobado un decreto de ley de emergencia habitacional, en 6 meses, en tema de vivienda. Esto es una locura. Convalidado posteriormente por el Parlamento. Bueno, pues hablando de esto, porque antes se ha hablado aquí de las medidas, en Ciutadella, oye, ¿por qué no podemos el tema de los locales de negocio, esto por qué no se puede hacer conversión en viviendas? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Resulta que esa ley, que luego pasó a ser ley en el Parlamento, la 324, de medidas urgentes en materia de vivienda. Claro, ahora voy a eso. El tema estuvo bajo riesgo de inconstitucionalidad. O sea, desde Madrid nos dijeron, ojo, que puede ser inconstitucional. Claro, enseguida, comisión mixta, Comunidad Autónoma, Gobierno Central, y nos dijeron, no, es que las medidas que vosotros ponéis sobre la mesa, no cuestionamos las medidas, no las cuestionamos, pero sí cuestionamos el procedimiento. Esto debería hacerse, o sea, estas medidas que tú dices, debería ser incluirse en cada uno de los planeamientos municipales de cada ayuntamiento. Claro, entonces nosotros no hubo carcajada, pero lo que se le dijo al Ministerio es, vamos a ver, primero, estamos hablando de ley de medidas urgentes. O sea, significa que estamos ante una situación dramática de mercado de la vivienda. Nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que es un problema eminentemente de oferta y queremos aumentar la oferta. A partir de ahí, estamos poniendo todo un conjunto de medidas precisamente para que haya más oferta. Eso, si lo llevamos solo a los ayuntamientos, no sé, aquellos que conozcáis sobre la materia, ¿qué podría significar si dejamos en manos del planeamiento de cada ayuntamiento? 3, 5, 10 años. El ver si yo las quiero incluir y quiero trabajar sobre ellas. Es decir, es verdad que el Ministerio entendió nuestra explicación. Y de hecho, esta ley ha sido ratificada como constitucional. Pero aún así, es cierto que debemos velar y reconocer la autonomía municipal. Con eso, ¿qué quiero decir? Nosotros como gobierno podíamos decir, esta ley de medidas urgentes, por ejemplo, imponemos a todos los ayuntamientos que tengan que mejorar en alturas, imponemos a todos los ayuntamientos que tengan que, oye, locales de negocio puedan presentarse proyectos para ese cambio de uso de local de negocio a vivienda. Podemos dividir una vivienda grande en otras viviendas. No lo podemos imponer, porque hay autonomía municipal. ¿Y eso qué significó? En última instancia, que los ayuntamientos tenían o que aceptar alguna parte de las medidas, todas las medidas, o rechazarlas. Es verdad que aquellos ayuntamientos que en el plazo que establecía la ley no decían nada, se entendía que las medidas eran de aplicación. Pero hay ayuntamientos que expresamente, en pleno del ayuntamiento, rechazaron esas medidas, todas.
y entre ellos Ayuntamiento de Ciutadella y Ayuntamiento de Maó. Entonces, o sea, simplemente esto es porque, dice, bueno, ¿y por qué no se hace? Bueno, que sepa que el gobierno, en este caso, ha llegado hasta donde puede llegar. Porque, insisto, había riesgo de inconstitucionalidad. O sea, si nosotros hubiéramos impuesto esto, esta ley es inconstitucional. Y está tumbada en un mes. O sea, y digo tumbada porque se hubiera suspendido la aplicación y hubiera sido declarada inconstitucional. Finalmente está confirmada, pero es verdad que tenemos que reconocer la autonomía municipal. Y de nuevo, y esto lo conecto. Y lo conecto con la imperiosa necesidad de que haya colaboración entre las administraciones. Es imprescindible. Si no hay colaboración entre administraciones, no vamos a ninguna parte. Y eso lo conecto. O sea, la implicación de todos. Esta misma mañana hemos presentado la compra de ese solar en Es Mercadal. Bueno, el alcalde no es precisamente del Partido Popular. Estamos en tramitación para presentar vivienda pública del IBABI en Ciutadella, donde el alcalde no es tampoco presidente del Partido Popular. Pero es cierto, que ya se lo comenté a él en persona, igual que con el alcalde Mao, que creo que hay medidas que contienen la ley en las que sin duda deberían aplicar en beneficio de los ciudadanos. Sin duda alguna. Y en ese sentido, creo que lo de siempre hacemos lo mismo y los políticos prometen lo mismo, yo sinceramente, y es verdad que no me considero un político profesional. Circunstancialmente estoy en política y la tendencia que yo he vivido y que estoy viviendo no es esa. Yo creo que hay un clarísimo cambio. Creo que hay una normativa. En 6 meses, ese decreto ley. Ahora, en Palma ciudad, pero no por una razón muy sencilla. Aprovechando la ley de capitalidad, que nos daba ese margen, nos ha permitido otro de los puntos esenciales de los que ha salido aquí. Acelerar los suelos que al final tienen vocación de ser construidos, sobre los cuales tiene que haber vivienda. Vamos, me refiero, urbanos no programados y urbanizables, no hay más. Bueno, pues sobre estos, el pasado Consejo de Gobierno aprobamos un decreto ley que yo de verdad todavía mantengo y espero la responsabilidad de todos los partidos políticos para que se convalide en el Parlamento de las Illes Balears. Espero máxima responsabilidad de todos los partidos políticos. Porque con este decreto ley, ojo, ponemos sobre la mesa la posible construcción de cerca de 20.000 viviendas en Palma. 20.000 viviendas en Palma. 10.000 de las cuales van a tener algún tipo de régimen de protección. ¿No? O VPO, o vivienda de protección oficial, o vivienda de precio limitado. Pero algún régimen de protección van a tener. En ese sentido, como digo, continuamos trabajando y no hay ninguna duda. En el ámbito de Menorca, concretamente ya, creo que además Águeda ha sido muy clara al respecto, es una ley, además la ley 3/2024, que está teniendo resultados en Menorca. Hablamos ya de 27 viviendas en planificación a través de distintas medidas, 14 viviendas de una promoción que está impulsando el IBABI en Alayor, 13 viviendas de la nueva figura de precio limitado con el proyecto en trámite en diversos ayuntamientos de Menorca, 11 por reconversión de locales, 7 en Alayor, 3 en Sant Lluís y 1 en Es Castell, otras 2 en Es Castell de dividir una vivienda en más unidades de vivienda, porque ahí sí que el ayuntamiento se acogió a estas medidas que permite la ley. Por lo tanto, 27 viviendas en planificación en Menorca a través de esta ley de emergencia. En estos 3 municipios, Alayor, Aló, Sant Lluís y Es Castell. Y es cierto además que seguimos trabajando en eso. Y además al margen, insisto, del color político. Creemos que Maó y Ciutadella deberían dar un paso al frente, porque hablamos de ciudades especialmente con un mayor número de población, y creemos que estas medidas deberían tener una mayor incidencia en esos centros. Y vamos a continuar insistiendo porque creemos que ese es, sin duda, el camino a seguir. Y es un camino a seguir, y esto es importante, y en esto creo que no debería haber color político. No me canso de repetirlo. Ponemos siempre el ejemplo de Manacor o Inca. Manacor, gobernado por Més por Mallorca, y Inca por el Partido Socialista, y que están aplicando ambos las medidas y generando viviendas gracias a esta ley. De hecho, hace apenas unas semanas
fuimos a Manacor, donde hay promociones avanzadas de nueva vivienda de precio limitado, de reconversión de locales o donde se están tramitando viviendas en edificios inacabados. Y en este sentido recordar también que esta medida de aprovechar los esqueletos de edificios a medio construir es una medida, esta sí, que es aplicable a todas las islas. Recoger esqueletos y convertirlos en vivienda en todas las islas. También es aplicable en Menorca, en todas las islas, la medida de reconvertir hoteles y establecimientos turísticos en viviendas de precio limitado. También aplicable a todo el territorio de les Illes Balears. Y por lo tanto, luego no voy a insistir más en las viviendas de las que ha hablado Águeda, de estas 175, porque Menorca Alibabi está trabajando en esas 175 viviendas con actuaciones especialmente importantes en Ciutadella, con ese 69, las del Mercadal que hemos hablado hoy, que podría llegar hasta cerca de unas 90 y que de momento estamos trabajando en una primera promoción de 35 viviendas. Bien, y en este sentido sí que, hombre, perdóname, Lluís, es que se me va a acabar el tiempo y al final no voy a hablar de Yo que Segur. Esto es un drama. Bien, muy sencillo. ¿De qué manera podemos obtener más vivienda? Yo creo que así, a bote pronto, se nos puede ocurrir en general de dos maneras. Una es construyendo más. Ya hemos hablado de ello, ¿verdad? Necesitamos más vivienda, es un problema de oferta. Necesitamos poner a disposición más vivienda. Entre otras cosas, con las medidas que incluye esta ley de medidas urgentes. Ha salido también el proyecto aquí, Construir por Yoga. Efectivamente, cesión de suelo público al privado para que construya viviendas de alquiler a precios asequibles y que en 75 años vuelva ese edificio a manos del sector público. Esto lo tenemos sobre la mesa también. Pero tenemos el Yo que Segur, porque es la segunda de las herramientas. Una es, insisto, obtener más vivienda, y la segunda, lograr hacer aflorar vivienda que ya existe, pisos que los propietarios no se atreven o no quieren poner a disposición para el alquiler, garantizándoles la máxima seguridad. Y la máxima seguridad, en este sentido, ¿a qué se refiere? Que voy a cobrar religiosamente cada una de las rentas y que cuando acabe el contrato voy a recibir el inmueble en las mismas condiciones en las que lo he entregado. Esto por parte del propietario. Y también el inquilino tiene la seguridad de que tiene una vivienda durante un plazo determinado y que tiene la completa seguridad de que el precio no se nos va a disparar. Porque en ese sentido el Yo que Segur intenta velar por ambas partes, por el inquilino y por el propietario. Por lo tanto, ofrece seguridad y beneficios para todos. Beneficio para los propietarios, que tiene la garantía absoluta del cobro del alquiler, abonado por la Administración. Y cuando acabe el contrato se le devolverá la vivienda en las mismas buenas condiciones. El Govern, lo que hace por este programa, capta las viviendas de propietarios abonando su precio tasado, con unos límites de precio fijados por la Administración. O sea, el precio máximo está fijado por la Administración. El precio máximo es de 1.500 euros. ¿Eso significa que la vivienda de Yo que Segur ha de valer 1.500 euros? No. Todos sabemos cómo funciona una tasación. Omar, tú lo sabes perfectamente. Y la tasación, si se hace una tasación objetiva, el valor objetivo es muy fácil de obtener. Un segundo piso en una calle con vistas o sin vistas al mar, da igual, el precio de metro cuadrado es el que es. Entonces, lo que queremos es que haya una tasación realista y luego, a partir de ese precio fijado por los propietarios, el inquilino, ojo, el propietario va a recibir 1.500 euros. El inquilino va a pagar siempre un 30% menos del precio fijado que va a cobrar el propietario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el propietario obtiene seguridad y el inquilino obtendrá una vivienda a menor precio, a menor del precio de mercado, y además la seguridad que podrá disfrutar de ella, porque el contrato que el inquilino firma también lo firma con el IBABI. Lo paga la Administración. Lo paga el IBABI. Lo que tratamos de hacer es precisamente facilitar la salida de vivienda al mercado. No tiene otro objetivo. Y para los inquilinos, ojo, ofrece en primer lugar precios asequibles, por debajo del precio del mercado de la vivienda. Ofrece viviendas en buen estado, ya termino, Lluís, y en disposición de ser entregadas de forma inmediata una vez se firmen los contratos. Y seguridad y confianza por cuanto se realizan por la propia Administración pública. Y
De nuevo, lo más importante, la vivienda tiene que cumplir unos requisitos, estar situada en Illes Balears, no estar sometida a limitaciones que impidan su alquiler, no ser de obra nueva y tener una antigüedad mínima de construcción de 3 años o más, estar vacía desde hace 6 meses o que no figure nadie empadronado en vivienda desde hace 1 año. Es decir, apuntamos a esas viviendas que sabemos que permanece una oferta oculta y lo que queremos es proporcionar seguridad a los propietarios para que confíen. Y con esto termino ya, porque aquí enlazo con lo del compromiso de todos. También es imprescindible contar con la colaboración de los propietarios. Que los propietarios confíen. Que los propietarios sepan que esa labor que hacen cuando sacan al mercado esa vivienda es una importantísima e inestimable labor social. Porque lo es. Y nosotros lo que hacemos es, en la medida de lo posible, colaborar para que esto sea así. De nuevo, volvemos a lo mismo. No podremos solucionarlo todo. Pero lo que intentamos es, desde luego, no poner palos en las ruedas, tratar de facilitar las cosas y tratar de aportar soluciones. Este es el objetivo en última instancia. Muchísimas gracias, Lluís, y perdona por la extensión. Sí. Bueno, no es para todos. ¿Hay alguna posibilidad de que se recurra la presunta inconstitucionalidad del registro de agentes de la propiedad inmobiliaria? El tener nuestro propio número de registro y que sea obligatorio el tenerlo. Es que ya sé que se ha trabajado para conseguir, es que esto nos afecta a todos, el colectivo y muchísimo. Sé que se ha trabajado para ello, pero después de que todos nos hayamos puesto al día, cogido, hecho seguros, todo, ahora nos encontramos con la inconstitucionalidad. Y en cambio, en Barcelona llevan años trabajando con esto. Sí. Bueno, sí, os lo puedo contar cuál es el estado de la situación actual. De hecho, en esa comisión mixta que se celebró entre Ministerio y Govern, había 2 puntos sobre la mesa de inconstitucionalidad. El primero, el que os he comentado, de la propia ley, de las medidas de la ley, y el segundo, lo del registro obligatorio de los APIs, ¿no? Bien, ya antes de la comisión mixta, en la reunión bilateral que tuve con la ministra Isabel Rodríguez en Madrid, que en ese sentido he de decir que una relación, así como con el ministro Óscar Puente se niega a reunirse con consejeros, no sé la razón, debe estar en Twitter, se niega. En el caso de la ministra Isabel Rodríguez, muy buena relación, muy cercana, estuvimos de hecho casi 2 horas hablando de los problemas de Balears con ella. Y ya en esa reunión antes de la comisión mixta, le puse, mira, a ver, tenemos que tener una reunión y los temas que están sobre la mesa son estos. Sobre las medidas, ella dijo, no estoy muy al tanto de eso, pero por lo que me cuentas, yo creo que puede ir bien. Cuando pusimos el segundo tema sobre la mesa, no os imagináis lo tajante que fue. Dijo, no, aquí no, es que no, da igual, no empecemos a hablar, no hay debate posible. Le ponemos a ver, pero es que hay otras situaciones, no hay debate. Y no pongáis en peligro la constitucionalidad de la ley con esto que ya os decimos, que esto no es posible. La Unión Europea en este caso es absolutamente, es muy estricta, muy estricta. Yo en este caso, o sea, entiendo lo que quiere decir la Unión Europea. O sea, entiendo lo que quiere decir. O sea, si en su momento, si no me equivoco, en el año 2000, ¿no? Digamos que se desprofesionalizó un poco vuestra labor, esto se liberalizó y en definitiva se permite. Bueno, efectivamente, es lo que pasa. Al liberalizar y no someter a determinados requisitos y pues eso, a una colegiación, etcétera, pues puede ocurrir esto, ¿no? Claro, el problema es eso, que cuando eso se produjo, es verdad, desde el punto de vista de la Unión Europea, que desde arriba observan y hay principios irrenunciables para la Unión, y uno de ellos es la libertad de empresa, el libre ejercicio de profesión, arte y oficio, y además poder hacerlo a lo largo y ancho de todo el espacio Schengen, ahí donde nos movamos. Claro, pues desde el punto de vista de la Unión Europea entiendo lo que ellos quieren decir. Pero claro, lo que no entiendo es que además, sobre todo, viviendo esta situación que estamos viviendo de emergencia habitacional y sobre todo, o sea, nosotros lo que poníamos sobre la mesa era un argumento muy claro.
porque igual que desde Europa se habla de esa libertad de empresa y economía de mercado, nosotros poníamos otro principio irrenunciablemente unido a la Unión Europea, es la protección del consumidor. Claro, claro. Hay que garantizar el derecho del consumidor. Un consumidor que toma una decisión tan importante en un momento tan delicado como este, en el que pueda ser, no sé, no te digo, pero que pueda no tener toda la información sobre la mesa, o que al final pueda tener un precio que podría haber sido mucho más bajo si hubiera tenido en cuenta todas las circunstancias y si hubiera sido mucho más diligente el profesional en la materia. Claro, esto lo pusimos sobre la mesa. Pero insisto, fueron absolutamente inflexibles. Nosotros, de todos modos, ya estamos en contacto con el Colegio a nivel Baleares en Mallorca y estamos tratando de tejer estrategia también para incluso, oye, esto vuelvo a repetir, o sea, es que aquí no tiene que haber colores políticos. Si tenemos que unirnos con la ministra y todos juntos llevar a Bruselas que creemos que esta profesión debe de nuevo profesionalizarse, que debe estar sometida a requisitos y que, por lo tanto, entonces, si está sometida a requisitos o condiciones, luego exige una colegiación, nosotros es el camino que queremos hacer. Porque el intrusismo, especialmente en Ibiza y Mallorca, y aquí en Menorca también, usan y abusan de comisiones de un 1%, de un 2%, claro, si no pagan nada, si no tienen personas, no pagan locales, íbamos por muy buen camino, fue una pena, pero para mí es un consuelo pensar que no lo habéis dejado de lado. No lo hemos dejado de lado. No lo hemos dejado de lado. Anem a donar continuïtat perquè... Gràcies, José Luis Mateo. Gràcies, de veritat. Anem a donar continuïtat al transcurs del foro. Com anem malament de temps, demanarem, sisplau, a Santiago Saura, advocat especialista en el sector immobiliari, que ens pugui acompanyar aquí, Antoni Carboner, en Jaume Sansó Caldentell de Homerty, que ens acompanyi també aquí. Poden seure aquí en aquest costat? Sisplau, ara els nostres companys els hi ajudaran a posar el micròfon per participar del darrer debat. Anirem amb un debat un poc més curset. Teníem previst la presència del president de PIME Balears, Juan Carlos Fernández de Salor, però ha dispensat per una qüestió urgent, no ha pogut acompanyar-nos avui. El que no hi mal perquè por bien no venga, ens permetrà un poc fer més curt aquest darrer tram de debat i després un poc obrir també la participació del públic. Tractem temes relatius a lloguer vacacional. Vull fer un petit ràpid incís. Hem trobat unes ulleres de sol. Si són seves o les reconeixen, poden reclamar-les, que estan aquí. Primer de tot, gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquest dematí. Volem reia de lloguer vacacional perquè hi ha una incidència també important en el que fa referència en el tema del debat que estem tractant avui. Volíem reia de tipologia, regulació i inspecció. La tecnologia s'ha posat un poc al servei de poder detectar qui és el que fa intrusisme en aquest sentit i està llogant sense tenir una regulació, que és una qüestió que va creiem en detriment, evidentment, també del que fa referència al turisme i també el que és pròpiament el tema de les places a nivell d'ocupació. Volem saber també i no circunscriure-ho necessàriament tampoc aquí perquè hem tractat moltes coses, per tant donem-ho possibilitat que puguin opinar entorn també en qüestió de vivenda en general. Santiago. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme, Luis. El año pasado también vine y no me quiero hacer pesado, pero en la parte que me ha tocado hablar, de alguna manera, es, digamos, la novia fea del baile, ¿verdad? Entonces, porque de alguna manera, dentro del debate general en el que estamos todos de acuerdo, uno de los elementos en los que se ha focalizado la falta de vivienda, y es verdad que es un elemento más, es, digamos, la incidencia que el alquiler vacacional pueda tener sobre el encarecimiento o la inexistencia de vivienda en el mercado. Y desde mi punto de vista personal y profesional, es una verdad, pero es una verdad a medias. Evidentemente, un piso en un casco urbano tradicional de Palma, de Mahón, de Ciudadela, de Ibiza, sí que puede tener una incidencia en la salida del mercado
digamos, de una vivienda que podría estar al alcance de una familia que le pudiera alquilar, ¿no? Pero un chalet en una zona turística, evidentemente, no tiene incidencia ninguna, sobre todo porque el señor que la tiene en propiedad no la tiene digamos, para el alquiler familiar, en primer lugar, y en segundo lugar porque los precios y costes no son asumibles, no es un producto para la clase media o la clase trabajadora que pueda adquirir esta vivienda. Entonces, es un debate un tanto venenoso porque la generalización es muy fácil y la criminalización es muy fácil, ¿no? Entonces, es delicado. ¿Incide desde mi punto de vista? Sí que incide, pero incide en aspectos y sectores muy concretos. La generalización es absolutamente injusta. A partir de ahí, la Ley de Turismo de Baleares establece diversas modalidades de estancias turísticas en viviendas. Son viviendas, no son hoteles, los propietarios no son profesionales, son familias, y se establece que se tienen que registrar como de alta como estancias turísticas en viviendas, según las zonas y según las tipologías. La tipología plurifamiliar, es la que de alguna manera ha contaminado más la percepción de que en los cascos urbanos tradicionales vemos los turistas con los carritos saliendo y entrando y tal. Puede tener una incidencia. Las zonas turísticas, desde mi punto de vista, y creo que el de todos, no es real, pero la demagogia cabalga. Entonces, ¿qué es una vivienda turística vacacional? Pues es una vivienda cuyo propietario se registra y lo pone en el mercado. Lo pone en Airbnb y tal. Tiene que tener unos requisitos mínimos de calidad, tiene que tener cédula de habitabilidad, tiene que tener un seguro de responsabilidad civil, tiene que tener unas condiciones de seguridad, salubridad y tal. Si es de régimen plurifamiliar, es decir, el bloque de pisos, pues la comunidad de vecinos tiene que estar conforme con que esa modalidad, con que ese uso exista. Si es pareada y adosada, pues ese requisito no se exige, y si es unifamiliar, no se exige ninguno de estos. No se exige ese requisito, pero sí una calidad, unos servicios, un seguro, etcétera. Desde el año 2017 ya se introdujo un cambio que yo entendí y entiendo que fue favorable, fue positivo, que los consejos insulares podrían determinar las zonificaciones donde se podría desarrollar esta actividad. Y la mayoría de los municipios y de los consejos insulares determinaron que, singularmente en Menorca, que los cascos urbanos tradicionales pues no se desarrollaran ese tipo de actividades y que se focalizaran en las urbanizaciones y zonas turísticas, ¿verdad? En el caso de Menorca, digamos, desde el año 2003 ya se hizo en el plan territorial, que tiene efectos de plan de PIAT, de plan turístico, ya se previó esta sectorización. Y entonces, las viviendas turísticas vacacionales se tienen que implantar, o se tenían que implantar, en zonas turísticas y únicamente en viviendas unifamiliares y adosados, ¿vale? Pareados. ¿Por qué? Pues porque es el producto de una reconversión territorial donde un modelo intensivo se traspasó a un modelo extensivo y de mayor calidad. Y los núcleos tradicionales se exoneraron se les prohibió ese uso turístico. A raíz de una modificación de la ley por parte del conseller Barceló, eso se trastocó y se permitió con carácter general la vivienda turística vacacional en todas las tipologías y en todas las zonas. Y eso provocó un efecto llamada enorme y, que muchas viviendas plurifamiliares se apuntaran, plurifamiliares, al tema de la vivienda vacacional. A raíz, y vuelvo al inicio de mi intervención, del problema de vivienda y de la presión o de la percepción de presión turística que puedan tener, sobre todo en Ibiza y en Mallorca,
el gobierno balear saliente dictó una ley de emergencia y decretó la moratoria de viviendas vacacionales junto con el resto de figuras turísticas en las Islas Baleares. Desde mi punto de vista, insisto, muy personal, fue injusto, porque en sitios como Menorca se habían hecho los deberes, se había sectorizado, se había tipificado en función de la tipología turística. Pero nos metieron a todos en el mismo saco y en el mismo saco seguimos, ¿verdad? Estamos pendientes de que se determine la capacidad de carga turística, lo cual es harto difícil porque, claro, ¿qué cogemos? ¿La capacidad de las viviendas según la ley turística o los 3 habitantes que dice el reglamento de población? Es decir, nos hemos metido en un laberinto de difícil solución. Y parejamente a esa moratoria se han puesto en marcha políticas de, digamos, de alguna manera de persecución de la gente que está haciendo actividad turística de forma irregular, ¿verdad? Entonces, bien, es lo que toca. El que no tiene licencia no tiene que desarrollar la actividad. En eso estamos todos de acuerdo. Pero, ¿durante cuánto tiempo vamos a seguir en esta situación? Nadie lo sabe. Hay rumores de que se va a prorrogar la moratoria o no. No lo sabemos. ¿Va a aflorar esto vivienda? Es posible que los cascos tradicionales sí, ¿vale? Pero también es posible que se vendan. Desde luego las zonas turísticas no. Rotundamente que no. Y en cambio sí que genera una percepción de inseguridad jurídica muy importante de cara al mercado exterior. Desde fuera de Baleares y desde fuera de España, estas actuaciones, no digo que sean buenas o no, digo que generan una desconfianza. En cuanto a la inspección y a la sanción que me proponía Luis en su propuesta de debate, pues evidentemente, en caso de intrusismo y de la publicitación o comercialización de actividades turísticas de forma clandestina, pues las multas son muy importantes. Estamos viendo en todo Baleares multas que van como mínimo de 40.000 euros para arriba, ¿vale? Y bienvenidas sean si realmente hay una política estratégica a medio plazo de que eso pueda revertir en algún resultado positivo, ya sea en calidad turística, ya sea en afloramiento de vivienda para su uso residencial y no turístico. Pero, en fin, yo tengo mis dudas, porque en el fondo, porque salga un anuncio en Airbnb o en Home Holidays o lo que sea, un anuncio que fue de hace 4 años y tal, yo tengo serias dudas de que esto sea jurídicamente viable. Y esta es la situación. Yo, desde el punto de vista menorquín, creo que es un exceso, porque ya teníamos una regulación bastante virtuosa y probablemente en Ibiza y en Mallorca sea necesario, pero aquí me parece complejo. Y el hecho de que esa vivienda que clandestinamente se destine a la vivienda vacacional se vaya al mercado civil de arrendamiento urbano tradicional de vivienda, solo va a ocurrir si al propietario se les dan garantías garantías legales y seguridad jurídica, y si se dejan de hacer decretos leyes donde la gente puede estar allí sin edie y nadie paga el alquiler, ¿no? Es decir, sin sacar a un ocupa o un inquilino que no paga, no va a haber vivienda aunque saquemos el turista de la vivienda. Eso es una realidad que las clases políticas no quieren asumir y, por supuesto, es mucho más fácil criminalizar a un sector minoritario de propietarios. Pero esa no es la realidad. El propietario de una vivienda solo la pondrá en el mercado y a veces es más rentable ponerla en el mercado. Un alquiler de 1.000 euros mensuales es más rentable y tiene menos gastos que un alquiler vacacional de julio a agosto de mala manera con intermediarios, con comisionistas y con el riesgo. Pero eso no va a ocurrir sin seguridad jurídica. El dinero es el elemento más cobarde, con razón, el elemento más cobarde de la forma de vivir que tenemos. Gracias, Santiago. Muchas gracias.
Jaume? Bon dia a tothom. Primer de tot, excusar la presència d'Antoni Carbonell, que és el nostre director general, perquè per problemes familiars hem fet un canvi de darrera hora i jo, com a responsable de contratació del territori de les illes, vinc a parlar un poquet des del punt de vista de nosaltres som una empresa, som una agència de lloguer turístic, com s'ha conegut des de sempre, i som una empresa que estem molt ben establerts dins tot el territori de les illes, gestionant aproximadament unes 1.400 propietats. A part tenim obertes delegacions a la costa valenciana i Andalusia. La nostra empresa és una empresa que va començar molt petita, l'any 12 a la Pobla, i des d'aleshores estem establerts a Inca i esteu convidats qualsevol moment que necessiteu la nostra ajuda, per qualsevol cosa estem a la vostra disposició. Som presents a Menorca i a la vegada s'ha fet un petit comentari i dic, poden comparar més Mallorca i Menorca que Eivissa. Eivissa és una pel·lícula totalment diferent en el model de lloguer turístic. Però tornant a aterrar aquí, darrerament ens estan convidant molt que participem de debats que són de model immobiliari, nosaltres que som una empresa turística. I és aquest canvi de paradigma, aquests nous hàbits que han duit que des de jo n'he viscut 3 lleis i 2 moratoris, d'ençà que estic en Homerty, i en totes elles hem anat visquent la progressió i els processos que han viscut els propietaris per adaptar-se a la nova realitat. I des del punt de vista de que darrerament s'estigui implicant que tot el lloguer turístic, dins tot el lloguer turístic, hi ficam és legal i si il·legal ens preocupa, perquè se dona una imatge equivocada de la realitat. I jo vos he dit que aquesta propietat que gestionàvem, perquè és un bon mostreig de quina és la realitat que tenim a les illes de qui són aquestes propietats i aquests propietaris. Per venir aquí vaig treure 4 números. Un d'ells és que el 87% de les propietats són de propietaris que tenen una sola propietat. Una sola propietat. La resta no són grans tenidors tampoc, sinó que tenen 2 i 3 propietats. D'acord? Per tant, anem a començar d'aquesta base. Tenen una propietat. I també, fent els Excels, que he sentit per aquí, fent els Excels, també ens va donar un número interessant. I és que pràcticament el 70% són segones residències, que el propietari habita a part del temps a la casa o la disfruta durant l'estiu. I això és tan senzill, nosaltres que tenim accés a tots els calendaris, veure quan tenen no disponibles. D'acord? Per tant, aquest missatge equivocat de que a darrere el lloguer vacacional hi ha grans empreses, grans lobbies, per favor, anem hem d'extreure del debat públic totes aquestes coses. Jo no m'atreviria a dir que els taxis il·legals són sector de transport públic. Jo no m'atreviria a dir-ho, perquè no ho són. La gent que fa comptabilitats de zona baixa de casa seva, jo no diria que són una gestoria. En canvi, en el lloguer vacacional se m'ha parat l'etiqueta que tot, tant el lloguer reglat com si il·legal, tots som un mateix paquet. I això, entre tots, hauríem de fer aquest esforç, perquè al final tots hi sortim perdent. Per altra banda, en quant al tema de les normatives, sí que és cert que des de l'any 11 cap aquí hem vist que aquesta semiprofessionalització del propietari de cada vegada ha estat més. Van començar que tu declaraves d'on ves que havies guanyats, venguessin d'on venguessin els clients i aquí s'acabava. A partir d'aleshores hem anat veient com
tant la part legal, la part fiscal, la part de les atribucions i responsabilitats de davant Hisenda, agències tributàries, etc., han anat en augment. De la mateixa manera que tots els requisits que necessita una cara de lloguer vacacional de l'any 11 ara no té res a veure. Fins i tot estan demanant, per exemple, els certificats d'eficiències energètiques, les cel·les d'habitabilitat actualitzades, i ara, en els darrers 3 mesos, han viscut com totes les cases de lloguer vacacional s'han de treure un nou codi de comunicacions d'hospedaries en el Ministeri d'Interior, el famós Cero Hospedajes, que està vigent, ja que s'ha de fer la comunicació a tots els clients a partir del dia 2 de desembre de l'any passat, i ja fins al 1 de juliol aquest nou codi únic que ha tret el Ministeri de Vivenda perquè totes les cases de lloguer turístic i pisos turístics facin les seves publicitats inserint aquest nou codi. Per tant, ara tindrem nom comercial de la propietat, nom de llicència turística, en aquest cas concedit ara pel Consell de Mallorca i abans pel Govern de les Illes Balears, i aquest nou codi del Ministeri de Vivenda. Tot això per lluitar en contra de la il·legalitat, però és que al final tots els propietaris, que són els que ho fan bé, i vos dono fe, perquè jo la meva funció dins l'empresa com a contractació és fer auditar que tot el producte que tenim està ben firmat, ben revisat i sobretot que sigui tot legal, que tinguin les assegurances de responsabilitat, etc. I a dins aquest cúmul de responsabilitats que hi ha darrere el propietari, hi ha hagut propietaris, que vos ho dic, que han acabat o hi ha un relleu generacional que els seus fills se'n facin càrrec o el diuen jo ja no puc més. I se n'ha llevat de moltes del mercat, se n'ha llevat de moltíssimes del mercat. Vaig treure números i habitatges que tinguin llicència, això de Mallorca, de Menorca no he pogut accedir en el total de les dades, però de Mallorca. Nosaltres, fent números, hem calculat que aproximadament un 30% dels habitatges en llicència no se comercialitzen. Per 2 motius. Ara, sobretot, per 2 motius. Primer de tot, l'emergència habitacional, que eren segones residències, que qualque fill ha tingut necessitat d'un habitatge, han donat de baixa temporal a aquesta casa mentre els surt qualque cosa millor. I la segona, i també important, abans era per venda i el nou propietari no estava interessat, però sobretot, per mort del que varia abans, d'aquest no existeix relleu generacional. De cada dia el propietari és més major, molt major, i ja no tenen ni temps ni forces per dedicar-se a això. Per tant, jo només conec molt poques circumstàncies que s'hagin donat de baixa perquè han passat a règim de lloguer. I quan han passat a règim de lloguer han estat els han fet unes ofertes desorbitades d'un lloguer de molt de 1.000 d'euros de propietat de filles i de finques, normalment estrangers. Jaume, perdó, anirem acabant. Sí, ja acab. Només un darrer missatge, perquè de dades no podria donar tot el dia. Només un darrer missatge, i és que jo estic convençut que en l'esforç de les institucions i dels professionals que ens dedicam a això, sí que és possible, haurien de fer possible extreure definitivament això de dir que lloguer vacacional o lloguer turístic és tot. Si legal, diguin-li una altra cosa, no li diguen lloguer turístic. Moltes gràcies. Gràcies per la seva participació i una vegada més, per mort de la manca de temps, anem acabant amb una participació del públic. Sé que tenim un micro i hi ha gent que volia participar per aportar alguna pregunta o comentari. Sí? Anem amb aquest ordre? Anem amb en Joan i amb aquella... La Raquel, perdó. Sí. Ja no sé si serà anat de so del banc o no, no hi és. No, Mar, serà anat. Ha salido, pero volverá, no lo sabemos. Vale.
Pues ja està, era una pregunta pel banc que dic que financiava el 100% i jo això no ho tenc tan clar. No sé si ho recordeu, ha dit que financiava el 100% per la compra de la vivenda. Quan nosaltres ens trobàvem, quan anàvem en els bancs i a més tenim convenis. Ha dit el l'IBAVI o directament? Vale, això és el que no m'ha quedat clar. Vale, perquè clar, clar, nosaltres ens trobàvem en particular, nosaltres ens trobàvem molt de particulars, bueno, cap. No, a cap. Exacte. Només hi ha un banc que fa el 100%, que és Caixa Colònia, i Cajamar està així. La Caixa fa entre el 80 i el 90%. Vull dir que això també és una cosa, que quan tu n'accedeix a primera vivenda, també és important poder-li dar una finançació el màxim possible. Al final estan hipotecant de 30 anys i tenir d'un 80 o 90 un 100 canvia moltes coses. També si es poden agafar amb aquestes ajudes, com ha dit el conseller del govern balear, que és un 2% a menys de 36 anys i a menys de 30 és el 0, això ajuda molt a que se reactivi la compra i que tot vagi bé. També es ve que falta pel producte i bueno, s'ha de posar en el mercat. Abans, si entre tots fem el possible perquè es donin facilitats per poder edificar més, regulat i que ajudi a tothom. Vale? Gràcies, Joan. Li passem a Raquel, que volia també fer una intervenció. Gràcies, Lluís. Pensava que faria preguntes dirigides a tothom. He sentit tal quantitat de coses que ens estimarem més fer-ho en un altre moment. Sí, també per tema de temps. Sí, i per temps. Xerro en nom de la Plataforma per una Vivenda Digna. Farem comunicats per respondre un per un a tot el que són els càrrecs polítics. Però m'agradaria fer-li dues preguntes al senyor president del Parlament, el senyor Mateo. Perdona, no és president, és? Corregeix-me. És conseller, sí. Conseller de Vivienda, digui'm el càrrec, per favor, per ignorància. Conseller d'Habitatge del Parlament? Del Govern Balear, perdó. Perdó, senyor Mateo. Vale. José Luis Mateo. Vist que a Catalunya el preu dels lloguers està baixant des de que l'han declarat zona tensada, ha valorat declarar Balears zona tensada? Aquesta és la meva pregunta. Li donaré el micròfon perquè pugui contestar. Li faig la segona i així ja ho trec. Vinga. Vale? I la segona seria: per què no exerceixen el dret a tanteig i retracte dels blocs de Mo i de Lo que s'han adjudicat a la Sareb després de la subhasta judicial? Gràcies. Anem a sentir el conseller. Sí. No, bueno, en cuanto a la primera de las preguntas, lo de topar el precio o declarar la zona tensionada, en aquellos lugares donde se ha tomado esa medida, o sea, a mí me gustaría que quedara claro, igual que he dicho antes que no creo que es una cuestión de color político, sino de medidas acertadas o no acertadas, en aquellos sitios donde se ha adoptado esa medida, como en Cataluña, la medida no ha sido un éxito. Bueno, si me dejas contestarte, yo te contesto. Si quieres tu respuesta, adelante. No, si tú quieres tu respuesta. Entonces, es muy sencillo. Te hablo de países como Francia, Alemania, Países Bajos, donde el propio presidente del Banco Central de Países Bajos exigió que se retirara tal medida porque había sido un fracaso. Y en el caso de Cataluña, lo que ha ocurrido, o sea, no se cuenta todo se habla de una bajada de los precios, pero de una bajada de los precios con más de un 26% de retirada de la oferta de vivienda. Estamos hablando de que desde que ha entrado la medida en funcionamiento, hay en el mercado menos, cuando hablo del número que te voy a decir, más de 40.000 viviendas menos en oferta de alquiler en ese área. Claro que sí, claro. Sí, pero esto es muy sencillo. Además, se exige el topar el precio del alquiler. Lo que haces es que aquellos propietarios que tienen una vivienda de un determinado valor y en muy buen estado, lo que hacen es la retiran del mercado. La retiran. Y hay 40.000 viviendas menos en el. Entonces, ¿esto para nosotros es una solución al problema de vivienda cuando nosotros consideramos que hay un problema de oferta? No, es todo lo contrario. Entonces, por eso,
construir más vivienda y hacer que aflore esa vivienda que permanece oculta y de la que ha hablado uno de los últimos ponentes. ¿Qué es lo que quiere al final un propietario para poner en alquiler su vivienda? Seguridad jurídica. Seguridad jurídica. Que yo pongo mi vivienda, que me van a pagar la renta cada mes y que cuando termine el contrato de alquiler la puedo recuperar en las condiciones que le he entregado. Eso es lo que quiere. Si no tiene esa seguridad, no lo hará. Y si encima le topas el precio del alquiler, menos lo hará. La retira del mercado. Claro, no. Entonces yo te estoy diciendo, nosotros, desde el Gobierno de les Illes Balears, la apuesta es muy clara. Las medidas de ese decreto de emergencia habitacional, el programa Lloguer Segur, el construir per llogar, esta medida que acabamos de adoptar ahora en Palma, que esperamos a ver si podemos, viendo los resultados, exportarla a otros lugares de las islas. Nosotros tenemos un programa bien claro. Si no estuviéramos ahora de momento ya de momento ya tenemos programadas con todo el conjunto de medidas del Gobierno que inició desde el principio de legislatura en este año, programadas y planificadas más de 5.000 viviendas. Mire, por favor, o sea, yo le ruego. No. Yo le puedo contestar, siempre que me hable con respeto. Siempre con respeto. Entonces, el tema es, cuando presentamos el programa Lloguer Segur, una circunstancia. Bueno, por cierto, aprovecho, para dar las gracias al colegio de APIS, hablando de seguridad jurídica y hablando de colaboración público-privada. Aprovecho para dar las gracias al Colegio de Gente de la Propiedad Inmobiliaria y al Colegio de Administradores de Fincas, porque gracias a ellos estamos poniendo en marcha este programa. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando se acercó noviembre, que era cuando estimábamos comenzar con los contratos y que continuamos recabando, porque seguimos en esa tarea de recabar tanto propietarios como inquilinos para poner en marcha el programa, lo que ocurrió en noviembre es que en el Parlamento de les Illes Balears se paralizaron los presupuestos del año 2025. Supongo como usted lo sabe, ¿no? Entonces, esos presupuestos ahora se han tenido que prorrogar los de 2024. Ante esta nueva circunstancia, contando con la colaboración de los colegios que estaban implicados y que tenían que recabar información y que ellos también queríamos que actuaran con la máxima seguridad, y teniendo en cuenta que lo que teníamos era que atar como mínimo el tema presupuestario del año 2025, lo que hicimos es parar máquinas para asegurar que contaríamos con presupuesto para este año. A partir de aquí, ya hemos seguido captando, la captación ha continuado y ya tenemos, o sea, primero, más de 400 viviendas que cumplen con los requisitos del proyecto. Ya tenemos y contamos también tanto con propietarios como con inquilinos involucrados. Y lo importante ahora mismo es poner el programa en marcha con toda la seguridad jurídica y con el presupuesto para el que estaba preparado. A partir de ahí, simplemente digo, espera unos meses y se verá el resultado. Por supuesto que sí. Esto, por supuesto que sí. Y había una segunda pregunta. ¿Sí? Sí, la segunda pregunta, Águeda, como tiene más datos al respecto, pues te la responderá encantada. Muchas gracias. No te preocupes. Básicamente porque he sido yo la que desde Menorca pues hemos estado un poco estudiando el tema, ¿no? Nosotros, como bien dices, tenemos el derecho al tanteo retracto. Cuando las viviendas salieron a subasta, pues estuvimos estudiando el tema. Pero el IBABI lo que necesita son viviendas vacías. Y esos son 3 bloques de pisos de viviendas llenas. Entonces, me gusta la palabra meter, para tener inquilinos del IBABI en esas viviendas hay que sacar a los que están dentro, básicamente. Entonces, no ganamos ni una vivienda para poder ofrecer a la gente que es demandante de vivienda del IBABI. Por lo tanto, aquí, con muy buen criterio, los 2 alcaldes están hablando con la Sareb, porque lo interesante es que la gente que está dentro, 2 alcaldes de diferentes partidos políticos, nada que ver. Entonces, lo interesante es que la Sareb deje de vender los pisos de Mahón, que ya lo ha hecho, y intente, a través de la noticia que se despertó un día el señor Sánchez con una noticia muy positiva, que es que se abrirá una oficina para que todos los pisos de la Sareb pasen allí y se gestionen desde el Gobierno central, nos parece muy adecuado,
Entonces, empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el IBABI no ha ejercido el derecho de tanteo y retracto porque en ese caso, si nosotros hubiéramos comprado esos pisos, al finalizar los contratos de cada uno de los inquilinos, esa gente hubiera tenido que salir de los pisos porque los criterios de adjudicación del IBABI son otros. Y seguramente esa gente que está dentro de esos pisos no cumpliría ninguno de ellos los criterios de adjudicación del IBABI. Por lo tanto, no ganamos. Sí, entrarían otras personas, pero los que están dentro saldrían. Entonces nos quedamos 0 a 0. Entonces, bueno, déjame que acabe de explicar, por favor. Bueno, pues están ahí los alcaldes defendiendo los intereses de sus vecinos, los alcaldes, el gobierno. No, yo no sé si no ha quedado clara mi exposición. Si queréis alguna aclaración más, yo os la explico, pero es que esta es la situación. O sea, desde el IBABI se planteó el tema, yo lo elevé a gerencia, sé que desde el Gobierno se estuvo también estudiando, pero es que a nivel de IBABI no sé. Además, fíjate, el bloque de Alayor es un bloque que tiene piscina y tiene pista de tenis. ¿Tú crees que eso pueden ser pisos que luego podamos ofrecer? No por nada, no por nada, los podemos ofrecer, pero ¿cómo? No, entiéndeme. Eso lleva un coste añadido de comunidad muy importante que incrementaría el precio de un alquiler. Si hablamos de un alquiler social, no se puede asumir. Es decir, bueno, pero luego habría que mantener el entorno, o tampoco, porque hablábamos del mantenimiento de las promociones, ¿no? Entonces, a lo que voy es que se ha valorado, se ha tomado una decisión que personalmente creo que es la correcta. Lo que hay que intentar es que si las personas que tienen un alquiler y se va a crear esa oficina a nivel estatal para que los pisos de la Sareb pasen a gestionarse desde la Administración Central, pues me parece perfecto que empiece el señor Sánchez a trabajar en ello. Por supuesto. No se les puede decir nada, se les puede decir que los alcaldes están en ello, están negociando con la Sareb, y si un alcalde está negociando con la Sareb, creo que es la garantía mayor, porque la administración más cercana al ciudadano se está ocupando del problema. Por lo tanto, ahí no, es que yo creo que los alcaldes van a conseguirlo. De momento, las personas que tengan un certificado de vulnerabilidad seguirán teniendo contratos sociales, o sea, la Sareb se ha comprometido a tener contratos sociales, y luego lo demás, una vez finalicen los contratos, a ver cómo se reacciona. Pero ya te digo, la Sareb, también nosotros hemos estado hablando con la Sareb por el tema del solar, está muy predispuesta, sí, porque sabe el problema de la vivienda cuál es, por lo tanto está muy predispuesta a ayudar, y yo creo que puede ser una buena solució. Me disculparan, però el tema no el vull tallar. No el vull tallar, el tinc que tallar, que no és la mateixa, però és un tema de temps. El cert és que sempre intentem, som la ràdio, de ser molt puntuals, i de vegades no ens resulta gens fàcil. El tema, així d'interessant, apassionant i d'actualitat és. Voldria tal vegada tancar fent conclusions, però els hi proposo que les escoltin a la nostra programació. Farem un poc el recull a la nostra programació a l'Oi per Oi a partir de demà mateix, i també ho podrem veure als mitjans de comunicació i a la web radiomenorca.com. Per no allargar-ho més, perquè tenim que tancar, però sí, amb l'agraïment perquè crec que és necessari, primer de tot a l'Ateneu Demo per acollir-nos avui, a tots vostès per assistir i formar-hi part d'aquest debat que és tan important i necessari, i a totes aquelles empreses que ens han donat avui suport per estar-hi. Gràcies a tots i molt bon dia.